Bueno, pues estamos en la Feria Inmobiliaria del SIMA, el Salón Inmobiliario de Madrid. Es la mayor feria residencial del sector, donde una buena parte del producto que se oferta en SIMA, pues la verdad es que se centra en Madrid, ¿no? Si hablamos de Madrid y si hablamos de oferta, hay que hablar de Valdecarros, ¿no? Estamos desde el stand de Valdecarros en el SIMA, el mayor proyecto urbanístico de España y uno de los más grandes de Europa, que avanza a pasos agigantados. Para poner un poquito en situación al oyente, vamos a decirles que Valdecarros está situado al sureste de Madrid, en el distrito de Villa de Vallecas, y la verdad es que ya es una realidad. Las obras de urbanización del suelo para las primeras etapas están finalizando, lo que da vía libre al inicio de la edificación de los primeros hogares. El proyecto global contempla la edificación de más de 51.000 viviendas, donde vivirán unas 150.000 personas, el equivalente a una ciudad, como podríamos decir, pues Salamanca. La previsión es que las primeras promociones entreguen sus llaves y el barrio abra formalmente sus puertas en el 2029, poniendo en el mercado unas 28.000 viviendas asequibles, dato muy importante. Una vivienda que la verdad es que tanto se necesita ahora mismo en Madrid y que según el primer barómetro de la vivienda en la Comunidad de Madrid elaborado por GAT y por Valdecarros Madrid, revela que casi el 90% de los madrileños cree necesario aumentar la oferta y construir más vivienda, que es la mayor barrera para acceder a una vivienda. Bueno, pues para analizar todas estas cosas que os hemos ido adelantando, tenemos hoy una mesa de lujo. Desde el stand de Valdecarros tenemos con nosotros a Luis Roca de Togores, que es presidente de Valdecarros. Buenos días, Luis. Buenos días, Meli. Muchísimas gracias por venir a este stand de Valdecarros y por darnos la oportunidad de actualizaros la situación del sector. Bueno, hoy ha arrancado también estos días la feria y la verdad es que estás resultando muy bien. Yo estoy viendo la feria muy animada, hay muchísimo stand y creo que el sector está cogiendo mucho impulso y hay muchísimo interés en la vivienda y muchísimo interés en el inmobiliario en general. Bueno, pues seguimos con Raimundo González, que es delegado de promoción inmobiliaria en Aedas Homes. Buenos días, Raimundo. Buenos días, Meli, ¿qué tal estáis? Bueno, un placer tenerte también aquí con nosotros. Y bueno, la verdad es que la feria se está viendo muy animada, como decía Luis. Sí, es una feria muy animada. Hemos venido a ofrecer un producto bastante amplio. El sureste es la estrella, dentro de ese sureste está Valdecarros como uno de los iconos y con ganas también de empezar ya las obras y a promover, que es nuestro oficio en Valdecarros. Pues ahora lo analizaremos con todos. Y bueno, también está con nosotros Patricia Abad, que es responsable de investigación en GAT3. Buenos días, Patricia. Buenos días, Meli, encantada. Bueno, con ese primer barómetro de la vivienda en la Comunidad de Madrid, con datos muy interesantes que nos vas a contar. Sí, la verdad que ha sido un estudio que hemos podido realizar de la mano de Valdecarros. Estamos encantados de trabajar sobre este tema de vivienda y la verdad que han salido algunos resultados súper interesantes y reveladores para un salón como es SIMA. Bueno, pues si os parece, antes de empezar el debate, a mí me gustaría hacer una lluvia de ideas, ¿vale? Entonces, una pregunta para todos, para que me vayáis contestando. Seguro que todos los que nos están escuchando también se preguntan esto: ¿qué tiene Valdecarros que lo hace diferente a otros desarrollos del sureste de Madrid? Porque la demanda, bueno, pues se está poniendo el foco, es verdad que en el sureste, pero muchos en Valdecarros. ¿Qué tiene diferente, Luis? A ver, de diferente, yo creo que el conjunto de los desarrollos del sureste son unos desarrollos muy potentes y son unos desarrollos muy bien diseñados. Se están entregando ya las primeras viviendas de Berrocales. Creo que eso va a demostrar que hay mucha calidad urbanística en el sureste, pero creo que en Valdecarros tenemos algunos elementos diferenciales. Dos cosas. Lo primero, las tres primeras etapas que estamos urbanizando en este momento y que van a empezar a edificarse con toda probabilidad a principios del año que viene, son las únicas viviendas del sureste, 13.500, que no son pocas, por dentro de la M45. O sea, todo el resto de viviendas están en todo el resto de desarrollos por fuera de la M45, con lo cual son un núcleo más o menos en población del tamaño de Segovia, que no tiene solución de continuidad con el ensanche de Vallecas. Creo que eso es una diferencia muy relevante. Es más barrio, no es una isla. Segundo, desde Valdecarros estamos haciendo una apuesta muy fuerte por reconvertir usos y traer al sector usos de servicios a los vecinos, usos hospitalarios,
usos deportivos, usos educativos, porque pensamos que el suelo que no es para vivienda, si tenemos la oportunidad, lo tenemos que usar para que los vecinos de Valdecarros tengan la máxima calidad urbana de ciudad y los mejores servicios posibles. Raimundo, ¿qué lo hace diferente a Valdecarros de otros desarrollos que se están dando también en el sureste? Sí, un poco apuntalando lo que acaba de comentar Luis, la primera promoción que se ha entregado en Berrocales, que se entrega esta semana, y que somos nosotros, Aedas Homes, parte del grupo Nernor, quien la vamos a entregar. Ayer hacemos unas visitas de cortesía previa con los clientes antes de escriturar para que vean la casa. Y a mí siempre me gusta hablar con los clientes porque al final son los que el eje sobre el que pivota el sector. Y ellos nos decían, muchos de ellos, que oye, yo ya he matriculado a mi hija en la guardería que está en el Ensanche de Vallecas, he elegido Berrocales frente a otros sectores por la proximidad, pero es que Valdecarros tiene mayor continuidad natural, porque Berrocales tiene lo que es la A3 y lo que es el Ensanche de Valdecarros tiene la continuidad natural. ¿Dónde se ve, por ejemplo? En el Parque de la Gavia. El Parque de la Gavia es un parque que los habitantes de las etapas 1, 2 y 3 de Valdecarros van a tener a su plena disposición. El resto de parques periurbanos de los otros sectores van a tardar un poco más, porque son parques que se encuentran hacia el este de los sectores y se está empezando a desarrollar hacia el oeste. Entonces, los nuevos habitantes de etapas 1, 2 y 3, como se llama Luis, van a tener esa conexión próxima en cuanto a dotaciones de todo tipo. Pero hay más temas importantes. Hay otro tema también que es el Berrocales. Valdecarros incluye unos pasillos visuales vegetales que son novedosos en el sector para que dentro de un parque que se desarrolla en la etapa 7 conectar con los distintos sectores. También, aunque no es exclusivo de Valdecarros, pero es un buen ejemplo lo que son las supermanzanas, que es espacios peatonales entre los bloques que hacen que cuando bajes de tu portal tengas una calle peatonal, que no haya tráfico rodado, el tráfico rodado va por fuera de la manzana. Y por último, las vías de comunicación, como la comunicación tanto por autopistas, que está muy bien rodeado la M45, A3 y M31, y la parada del metro, que está prácticamente a 15 minutos andando. O sea que esos son los datos a mi lugar definitorios, sin menospreciar el resto de sectores, porque esto es elegir entre papá y mamá, ¿no? Todos los sectores tienen sus ventajas y sus hechos diferenciales. Pero sí que es verdad que al final, cuando uno va a elegir una vivienda, ¿no? Pues es el precio y la ubicación, o sea, que tenga servicios alrededor lo más importante. Patricia, ¿por qué crees que este desarrollo Valdecarros es diferente a otros del sureste? Bueno, más allá de las cuestiones técnicas y urbanísticas que han detallado perfectamente tanto Luis como Raimundo, yo me quiero centrar en uno de los datos principales que han salido del barómetro y que es precisamente esa consideración que tiene la población madrileña sobre el vivir en Valdecarros, y el dato ha sido fascinante. Es decir, estamos hablando de que de las personas que aspirarían a acceder a una vivienda en los próximos años, hay un 64% que nos habla de que ya consideraría Valdecarros como opción para vivir, y eso está muy relacionado también con que en este tipo de desarrollos del sureste uno de los atributos principales es no solo la ubicación, sino también la conexión, la movilidad, la accesibilidad, la buena infraestructura de transporte que rodea a la zona. Y además, ya particularmente sobre el proyecto de Valdecarros, creo que es especialmente importante señalar que estamos hablando de que entre un 80% de ese grupo de población nos dice que la magnitud del proyecto le parece positiva o muy positiva. Cuando hablamos de la magnitud del proyecto nos referimos precisamente a esos datos que dabas al comienzo, Meli, es decir, que vamos a poder alojar a una gran bolsa de población, a generar un desarrollo urbanístico casi del tamaño de algunas capitales de provincia, como un nuevo barrio de la ciudad de Madrid. Bueno, fíjate que siempre hemos dicho que Valdecarros van a estar las viviendas, Luis, donde la gente las puede comprar y las puede pagar. Pero claro, muchos están viendo grandes avances en este desarrollo, pero bueno, quieren saber ya más datos. Entonces, Luis, ¿en qué momento se encuentra Valdecarros? ¿Cómo está avanzando? Cuéntanos las últimas novedades, porque además hay una subasta de suelo a la vista. Efectivamente. Distintas novedades. Yo creo que en este momento, en cuanto a lo que se refiere a las obras de urbanización, la etapa 1 está prácticamente acabada, eso ya lo hemos comentado más veces tú y yo.
Y la etapa 2 y la etapa 3 yo creo que las vamos a tener en situación de pedir la simultaneidad por ahí del mes de octubre o noviembre, más o menos. Eso nos coloca en una situación donde desde el punto de vista de la obra podríamos ya arrancar a finales de este año con la edificación o principios del año que viene. Por otra parte, el proyecto de reparcelación está ya muy avanzado y esperamos poder tener una aprobación definitiva antes de irnos de vacaciones de verano y si no fuese así, pues para mediados de septiembre como muy tarde. Con lo cual eso nos sitúa en un escenario donde en el 2027 a principios ahí tienen que estar entrando grúas y tenemos que estar empezando a edificar ya. Luego, respecto de lo que dices de la subasta, seguimos con nuestro plan financiero, seguimos con las reservas que ha hecho la Junta de Edificabilidad y lo razonable será que una vez aprobada la reparcelación, las parcelas que están pendientes de las fases 1, 2 y 3 pues se pongan en el mercado y podemos estar esperando una nueva subasta en octubre, noviembre más o menos. Claro, Patricia, nos has dado algunos datos, pero el barómetro refleja, decíamos al principio, que casi el 90% de los encuestados considera necesario aumentar la oferta. Decías que Valdecarros es por su amplitud, por toda su magnitud, considerado por muchos de los inversores como un desarrollo muy interesante, ¿no? Para facilitar ese acceso a la vivienda, la mayoría en las encuestas, me lo comentabas, que demandan vivienda protegida en venta y alquiler en los nuevos desarrollos. Claro, el proyecto de Valdecarros genera interés, pero cuéntanos un poquito, desarróllanos estos datos. Sí, cuando hablábamos del estudio, por contextualizar un poco cómo se ha realizado, hablamos de una encuesta realizada a través de metodología online a población residente en la Comunidad de Madrid entre 18 y 49 años, que es donde se concentra el grueso de la demanda ahora mismo, ¿no? Por etapa vital, aspiraciones, etcétera. Y uno de los datos más significativos de este estudio es que un 82% de ese colectivo nos dice que está aspirando a acceder a una vivienda en los próximos 5 años con la intención de que sea una vivienda de uso personal, como su residencia habitual, ¿no? Solamente un 12% de esa población lo destinaría a una inversión. Entonces, ese es un dato muy importante, porque es que ya la gente lo que necesita es vivienda para vivir en ella. Está clarísimo. O sea, se refleja el 82%, no tanto como inversión o especulación, tanto que dices que se necesita vivienda para vivir. Claro. Entonces, yo creo que este dato es muy interesante también porque conecta con esta idea de que lo que hablábamos al principio, un 90% demanda que se construya vivienda en general, ¿no? ¿Qué puede tener de interesante o de relación específica esto con el proyecto de Valdecarros? Pues para mí, una de las cuestiones fundamentales es que el sureste se ha posicionado como uno de los principales desarrollos urbanísticos, ya no solo por la magnitud de la que hablábamos, sino porque genera ese interés en la población. Entonces, ¿qué cuestiones han destacado dentro de la encuesta las personas a las que preguntábamos? Pues para empezar, que querrían acceder a un proyecto en el que exista la posibilidad de tener vivienda asequible, ¿no? Aquí claro. Hablábamos de vivienda protegida, pues puede ser en cualquiera de los regímenes que existe. Pero la idea de asequibilidad es importante no solo por la capacidad de esta población de acceder a la misma, económicamente hablando, ya que uno de los uno de los principales obstáculos para acceder a la vivienda que nos comentaban en el estudio es el precio, ahora mismo. Y esto ocurre ya no solo en el régimen de compraventa, sino también en el régimen de alquiler. Además, hay otra serie de condiciones que están muy por detrás del porcentaje cercano al 60% de los encuestados que nos dicen que el precio es el muro, ¿no?, con el que se encuentran en primer lugar. Nos hablan de otras dificultades y esas dificultades, la mayoría, suelen ser de base económica. Entonces, yo creo que bueno, esto Luis lo puede comentar con mucha más especificidad que yo, pero el proyecto de Valdecarros tiene una bolsa muy importante de vivienda que puede resultar atractiva para lo que está demandando la población en materia de vivienda asequible, pero no solo asequible para superar ese muro de los precios, sino también vivienda atractiva en cuanto a lo que ofrece la propia vivienda y el entorno donde se va a ubicar, ¿no? Cuando preguntábamos específicamente, por ejemplo, sobre, hablábamos antes de la consideración de vivir en Valdecarros, ¿por qué
está esa consideración de vivir en Valdecarros como algo muy positivo o con unos porcentajes elevados? Pues porque al valorar aspectos específicos del proyecto de Valdecarros, una de las cuestiones fundamentales es que Valdecarros está bien conectado, bien comunicado, ¿no? Las conexiones de transporte público, de carreteras, bueno, todas las posibilidades, ¿no?, de desplazamiento que permiten estas infraestructuras son uno de los factores más valorados por la gente que consideraría Valdecarros como una opción para irse a vivir. Y luego además ese potencial de atracción está también relacionado con otra serie de dotaciones que se pueden considerar prioritarias en un barrio y que además Valdecarros como proyecto incluye, ¿no? Más allá del transporte público, que ya decíamos que es importante como para la mitad de los encuestados, o sea, un dato muy significativo, que haya centros sanitarios. Esto en torno al 40%. Nos hablaban de las dotaciones de centros de salud, de hospitales cercanos, etc. Comercios y servicios de proximidad. Esto es importante para un 34%, es decir, para un tercio de los encuestados. Y además tiene mucha relación y mucho sentido con la idea de que para desarrollar ese proyecto vital y que esa residencia habitual sea satisfactoria, es necesario poder hacer vida en el barrio donde está ubicada tu vivienda. Y bueno, luego otra serie de servicios pues también son importantes, pero con menor protagonismo, digamos, dentro del paquete de prioridades que tiene que tener un barrio a la hora de decidir ir a vivir en él. Raimundo, vosotros, pues como promotora, vosotros en Aedas Homes, dentro de Neinor Group, ahora, bueno, ya vosotros comprasteis en alguna de las subastas que hizo la Junta suelo para hacer más de 600 viviendas y además sois como los principales en las primeras etapas donde vais a poner más vivienda. ¿Por qué? Cuéntanos un poco por qué decidisteis poner el foco en Valdecarros. ¿Qué os hizo decir, vamos a comprar ahí suelo? Pues Meli, un poco, sobre todo fundamentalmente al nivel cronológico, cómo se han ido evolucionando y desarrollándose estos sectores que tienen una complejidad de tramitación urbanística y por lo tanto nosotros desde el primer momento, el primer sector de los desarrollos del sureste, después del ensanche de Vallecas, el primer sector que salió, que fue Cañaveral, nosotros hemos llegado a entregar ya 700 viviendas, un total de 9 promociones, con mucho éxito. Hemos seguido continuando en Berrocales, como he comentado antes, con el primer proyecto entregado de Berrocales, lo cual yo siempre le digo a mis compañeros y al equipo, podréis decir a vuestros nietos cuando entréis en Berrocales, que es un barrio, oye, yo entregué las primeras viviendas, ¿no? Y hemos hecho en Eijones, que fue el tercero de los sectores en desarrollarse, tenemos 2 promociones en marcha y vamos a sacar ahora en el otro sector, que es Los Cerros, también otra sacaremos a comercialización en octubre. Entonces, Valdecarros, que es el sector que ahora urbanísticamente está acabando la gestión, vamos a comenzar porque era imposible no estar en el sureste sin estar en Valdecarros, en un sector de la referencia de Valdecarros. En Valdecarros, como bien has indicado, tenemos 634 viviendas en las etapas 1, 2 y 3, y es nuestro objetivo ser también de los primeros en poner en carga. Mañana, por ejemplo, vamos a empezar con el concurso de arquitectura de los proyectos de Valdecarros. Intentamos hacer el sello AEDAS de un producto diferencial, con amplias zonas comunes, con espacios cuidados, alta calificación energética y enfocado siempre a la familia y a esas personas, esa necesidad que señalaba Patricia de la gente necesita un producto para vivir. Fíjate que lo hemos comentado ya, ¿no? Que ahí en Valdecarros van a estar las viviendas que la gente puede comprar en Madrid. Eso es muy importante porque es que cuántas veces, en cuántas reuniones, Luis, nos encontramos con gente que dice que no puedo comprar una vivienda en Madrid. Claro, pero nosotros apostamos muy fuerte por la vivienda asequible desde el inicio y por eso nosotros tenemos un 55% de todas las viviendas con algún tipo de protección, sea a precio limitado o sea a precio básico. Yo creo que eso es más que cualquier otro sector del sureste y además de ser más en porcentaje, son muchos más en unidades porque el sector es mucho mayor. Luego creo que va a ser una contribución importantísima a poner un volumen de producto en el mercado que nos va a permitir pues, que haya un nivel de asequibilidad y un nivel de acceso mucho más importante en Valdecarros que en otros sitios.
Ujú. Claro, hablamos de precios ahora. O sea, en el barómetro se hablaba también de precios, Patricia. Cuéntanos un poquito, porque condicionaban la intención de compra al 56% de los afectados y el 62% en el mercado al alquiler. Sí, efectivamente. O sea, al preguntar a los encuestados sobre cuáles eran las principales barreras que encontraban, el precio por encima de todas las demás, ¿no? Como decíamos anteriormente. Pero era interesante bajar al régimen en el que accederían a la vivienda, porque evidentemente las prioridades o la disposición a acceder a un régimen u otro también varía, ¿no? Hay unas motivaciones detrás que son diferentes en cada caso. En el caso de la compra, los que accederían en régimen de compra, el porcentaje es ligeramente inferior al de los que accederían en régimen de alquiler. Pero en cualquier caso, como os digo, el precio es en torno al 60% de los encuestados, 56 en un caso, 62 en el otro, el que nos dicen que ahora mismo no están pudiendo acceder a la vivienda porque encuentran que no son capaces de afrontar el coste de la misma. Entonces, ¿con qué correlaciona esto o qué otros factores hay que tener en cuenta también en cada uno de estos regímenes? En el caso de la compra, en primer lugar, y teniendo en cuenta que Valdecarros tiene esa gran oportunidad de ofrecer vivienda en régimen de compraventa, la falta de ahorro. Es decir, ahora mismo las personas se están encontrando con que por las diferentes subidas de los precios de consumo, etcétera, no son capaces de ahorrar tanto como lo podían haber sido pues, las generaciones anteriores. Evidentemente esto está relacionado con que si de por sí el precio es elevado y además no tengo capacidad de ahorro, va a ser todavía más difícil poder acceder a esa compra. Pero además se dan otra serie de factores. En primer lugar, nos hablan de ingresos insuficientes o inestabilidad laboral. ¿Por qué es esto también significativo? Porque tener ingresos suficientes y estabilidad laboral es un factor a tener en cuenta a la hora de conceder, por ejemplo, una hipoteca. Y los requisitos para acceder a esta hipoteca son también otra de las dificultades que nos señalan habitualmente. Entonces, es importante considerar que de todas las posibles dificultades que ahora mismo están encontrando, que son variadas, el hecho de que la inmensa mayoría se concentren en dificultades de carácter económico, pues evidentemente tiene mucho que ver con que al final en lo que se materializa es en la dificultad para pagar un precio. Venga por cuestiones propias de la persona, como puede ser su régimen laboral, etcétera, etcétera, o por el propio precio de mercado, que al final es el factor al que hay que hacer frente en primer lugar. Si nos vamos en cambio al régimen del alquiler, yo creo que también es interesante ver que más allá del precio, que es muy elevado ahora mismo, se encuentran incapaces de asumirlo por otras cuestiones como pueden ser pues, las fianzas elevadas que les piden a la hora de acceder a ese alquiler, ¿no? La necesidad de tener seguros complementarios y luego, como hablábamos en el caso del régimen de compra, también la inestabilidad laboral o la insuficiencia de ingresos. En cualquier caso, creo que es importante reseñar que aunque sea un porcentaje que ha salido como minoritario, una de las barreras señaladas por los encuestados es la falta de oferta. Y aquí precisamente pues vemos de nuevo cómo existe esa demanda de que se construya, de que realmente poder ofrecer tanto viviendas en régimen de compraventa como en régimen de alquiler en proyectos de este estilo, lo que va a permitir es bajar las dificultades que se encuentran ahora mismo relativas al precio. Luis, si te pregunto, ¿a qué precio van a salir las viviendas en Valdecarros? ¿O a qué horquilla? Para que la gente tenga claro. ¿Se podría decir hoy una cifra? Es complicado decir una cifra, Meli. Yo creo que lo relevante, hablando de lo que está diciendo Patricia, de la asequibilidad, es que 28.000 viviendas con algún tipo de protección se van a estar moviendo entre los 2.500 y los 3.000 euros metro cuadrado. Y eso va a dar unos precios, yo creo que muy asequibles. Esos precios van a hacer que todos los problemas que decía Patricia, de la parte digamos, de la entrada de la vivienda o de lo que se tiene que pagar de fianza en un alquiler, evidentemente, cuando el precio es menor, porque es protegido, pues todo lo demás es proporcionalmente menor y todo es mucho más sencillo.
Raimundo, vosotros que comprasteis suelo en esas parcelas que hemos hablado y ahora nos cuentas un poco, si quieres, más el proyecto, pero ¿os cuadran los números? Como muchas veces dicen, bueno, es que no nos cuadran los números, ¿os cuadran los números en Valdecarros? Bueno, a ver, todavía nosotros estamos con la definición de los proyectos, vamos, como te comentaba antes, íbamos a empezar. Entendemos que Valdecarros, desde que iniciamos la inversión, es un proyecto en el cual, si hay una demanda a la que satisfacer, vamos a poder satisfacer esa demanda porque existe. Entonces, es un sector muy interesante y, como bien decía, con respecto al precio, hay dos componentes. Primero, la oferta, ¿no? La oferta de vivienda protegida es muy alta, pero ya no solamente es el número de vivienda protegida, sino, por ejemplo, otras iniciativas que ha hecho la Comunidad de Madrid, que la de convertir las parcelas de dotacional y terciario en vivienda protegida asequible. Me consta por otros sectores donde nos encontramos que las ventas de esas parcelas han tenido mucho éxito. Eran parcelas que en un primer momento iban destinadas para ser para oficinas, que no tiene mucho sentido. Al final, estos planes se desarrollan en el año 95 y se pensaba para hacer oficinas, pero con el cambio del modelo de trabajo no hay una necesidad de oficina, pero sí que hay una necesidad para vivienda asequible en alquiler. También hay otros aspectos importantes, como son, por ejemplo, la nueva ley líder de la CAN de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la región, que va a favorecer que se agilicen lo que son las herramientas urbanísticas, lo cual va a ser muy importante para, sobre todo, la oferta, porque al final esto es una cuestión de demanda y oferta. Tenemos que pensar que en los últimos 15 años en Madrid han venido 750.000 nuevas personas, hasta llegar a los 7 millones. Probablemente en los próximos 15 años lleguemos a los 8 millones de personas, pero que es una evolución igual que la del país. Hemos pasado de 47 millones a 50 millones de personas. Entonces, aumentando la oferta de diversos modos, generando y agilizando los trámites urbanísticos, redensificando lo que son las parcelas ya de suelo consolidado, como quiere hacer el Plan Estratégico Municipal del Ayuntamiento. Otra clave, por ejemplo, también el tema de las ECUs, que en Madrid ha funcionado muy bien, expandirlas al resto de ayuntamientos. Todas esas herramientas van a hacer que se aumente la oferta y que el precio pueda reducirse. Y Luis, en esta nueva subasta que vais a hacer de suelo, vosotros, ¿cómo os la planteáis? O sea, ahora ya el suelo saldrá a otros precios, no como el suelo que ha salido ya cuando ya han comprado muchos de los promotores ya. No te lo puedo decir, Meli, no está definido. Al final el precio al que vaya a sacar el suelo es una decisión que toma el Consejo de la Junta, que a día de hoy no está tomada y que un poco lo único que tenemos visto es que para finales de año, en términos de planificación, eso se pondrá en el mercado. No tenemos definidos más detalles todavía. Bueno, y contadme un poquito cuáles son los retos, Luis, que tiene por delante ahora mismo Valdecarros. Los principales retos. Bueno, ahora mismo, evidentemente, seguir avanzando con la obra al mejor ritmo posible, con el objetivo de tener la obra de urbanización, sobre todo de las etapas 2 y 3, prácticamente terminada para finales del 2026 y, sobre todo, fundamental, aprobar, y estamos muy satisfechos porque el trabajo que estamos haciendo con el Ayuntamiento está siendo muy positivo y la verdad es que hay un equipo formado conjunto de la Junta y el Ayuntamiento que está funcionando fenomenal, y es aprobar la reparcelación antes de irnos de vacaciones de verano. Oye, y en cuanto a la edificabilidad que antes hemos comentado, ¿sabemos algo? La edificabilidad del sector está fijada, o sea, son esas 51.000 viviendas y 3 millones de metros cuadrados, además de las viviendas de usos que no son residenciales. No sé si te refieres a lo que se está comentando últimamente, sí, de la redensificación de los sectores del sureste y de la redensificación general del municipio de Madrid. Eso es una idea en la que está trabajando el Ayuntamiento. Yo creo que es una idea que conceptualmente está muy bien, pero todavía no tiene, por lo menos yo no conozco una definición más detallada como para saber de qué es de lo que estamos hablando. ¿Pero sería bueno esa reidentificación, Raimundo? En mi opinión, sí. Tenemos que ver un poco cómo ha cambiado el urbanismo en los últimos, por ejemplo, 50 años. El urbanismo se tiene que adaptar a la evolución económica del país, pero también a lo que es el medio ambiente.
Si nos fijamos, por ejemplo, en un desarrollo de finales de los 70, como es el barrio del Pilar, se hacían edificaciones en altura y son barrios que funcionan muy bien, en los cuales hay centros comerciales, zonas verdes y la gente está encantada de vivir. Hacia los 90 se decidió, se adoptó tener una densificación más expandiéndose en Mancha de Aceite. Había otros factores demográficos, no éramos el mismo número de población que había ni en Madrid ni en la economía, y los costes energéticos de construcción eran menores, por lo tanto, desde el punto de vista financiero, ese tipo de desarrollos se podían sostener. Ahora estamos un poco al contrario. Por una parte, los costes de construcción son mayores per se por la evolución del incremento al que hemos visto todos desde la guerra de Rusia, pero también queremos que las viviendas tengan mayores eficiencia energética. Tenemos un código técnico que hace que las viviendas sean mejores, que tengan mejores aislamientos, mejores tecnificación. Todo eso hace que para que haya una sostenibilidad desde el punto de vista económico-financiero y para que se reduzca también la huella de emisión del CO2 al reducir el número de desplazamientos, haya que redensificar. Es una estrategia que ha funcionado en otros países de Europa y me parece es una idea óptima para, de una manera rápida, poner en valor y en carga un mayor número de viviendas en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Patricia, en el primer barómetro, ¿comentáis algo sobre esto? Bueno, no se ha trabajado específicamente sobre el concepto de redensificación, ¿vale? Pero sí que es verdad que me remite a la idea de precisamente lo que hablaba Raimundo, ¿no? Cómo el urbanismo se ha ido adaptando a las preferencias sociales. Entonces, en los barrios, por ejemplo, Valdecarros, al estar continuo al ensanche de Vallecas por la zona de la Gavia, a la vez la Gavia fue una zona que estaba contigua, ¿no?, a la zona de Santa Eugenia y demás, ¿no? Aquí hay un cambio de modelo que ya solo estéticamente se ve porque en los barrios de esta época, años 70, 80, se tendía a construir en altura y en bloque cerrado, ¿no? A partir de los 90 se cambia un poco por las preferencias sociales. Yo creo que a día de hoy la redensificación puede ser positiva para conseguir precisamente aumentar esa posibilidad de que cada vez más familias vivan en los diferentes desarrollos que se hagan, pero sin perder la idea de que la gente está buscando una serie de viviendas donde tengan servicios. Es decir, en los años 70 y 80 no se priorizaba tanto quizá la idea de tener, por ejemplo, en una manzana cerrada, un espacio donde los niños puedan jugar, ¿no?, sin verse expuestos a pues, que vengan vehículos, ¿no?, riesgos para la seguridad, por ejemplo, y también luego, evidentemente, otra serie de servicios que se pueden incluir, como puede ser pues, pistas deportivas, piscina, etcétera, trasteros, aparcamiento, ¿no? Es decir, yo creo que la redensificación es un concepto interesante y socialmente se puede ver la utilidad, además, porque la preocupación por el medio ambiente pues, también va aumentando en la población, lo vemos en otros estudios, ¿no? Pero también es importante no perder de vista que esa redensificación tenga en cuenta los factores más positivos de ese modelo urbanístico más en mancha de aceite, como decía Raimundo, que se han venido desarrollando en los últimos años y que coinciden con preferencias sociales también. ¿Qué opinas sobre todo lo que está diciendo? Me parece muy acertado. Yo Patricia. creo que Patricia tiene mucha razón, pero yo en el tema de la redensificación creo que obviamente hay que tener en cuenta todos los factores, pero si estamos ante una verdadera crisis de vivienda, entonces el primer factor a tener en cuenta son los propios vecinos, es la propia gente. Es decir, si la gente necesita viviendas, creo que entre todos, públicos y privados, tenemos que hacer todo lo posible para hacérselas, con una calidad adecuada, con una calidad más que suficiente, que tenemos garantizada por el Código Técnico, pero creo que en una sociedad como la que estamos, lo primero son los que forman parte de esa sociedad. Y a veces creo que en el pasado hemos cambiado un poquito esas prioridades y a lo mejor de aquellos polvos vienen estos lodos. ¿No pensáis que, bueno, pues que asistimos a una era de crisis habitacional estructural en la vivienda? Porque al final hay mucha demanda, poca oferta, no hay desarrollos, la agilidad que antes lo comentábamos de esos desarrollos pues han costado. Entonces al final, bueno, pues vemos esa crisis habitacional, no sé si coyuntural o cómo lo veis vosotros, Raimundo. Yo creo que
como todas las crisis, hay una solución. No creo que sea un tema estructural. Creo que ha habido un cambio de modelo. Hemos pasado de no vender viviendas a comenzar a vender. Se ha sumado a que es muy positivo que la economía española ha crecido por encima de la media europea. Es la mayor economía que ha crecido consecutivamente durante los 3 últimos años. Esos son factores positivos y eso hace que nuestro sector está muy influenciado por el modelo del ciclo económico. Si a la economía va bien, las personas tienen deseos de formar una familia, comprarse una vivienda o alquilar una vivienda, comenzar un nuevo proyecto de vida. Eso es muy loable y muy deseable. Por lo tanto, el urbanismo, que es algo que por definición tarda tiempo en arrancarse, ya se están dando las pautas, se están dando los pasos a seguir para que todo el desarrollo del sureste, que son pues una ciudad casi como Valladolid, ¿no? Entre las 120.000 viviendas, eso va a ayudar a la oferta, va a ayudar también Campamento, va a ayudar también el Distrito Norte de Madrid, otros sectores de la Comunidad de Madrid como puede ser Retamar de la Huerta. Todo eso va a ayudar y va a ayudar también el hecho de las pautas que habíamos comentado antes de la Comunidad de Madrid de utilizar parcelas dotacionales para vivienda pública asequible. También hay una voluntad por parte del Ministerio de la Vivienda de crear un ente que promueva vivienda pública. En el sector tienen un 5% de Valdecarros, Casa 47. Yo creo que es un problema que entre todos se va a solucionar. Faltará todavía por atajar el tema del fresh living también. Hay interés por el fresh living, por el alquiler, hay promotores que también ofrecen el alquiler como una manera para esos jóvenes que al principio igual no pueden comprar, pero para que alquilen. Y entre todos y con estas pautas seguramente se consiga solucionar este problema. ¿Qué retos ves, Patricia, una vez hecho este informe del primer barómetro de la vivienda en la Comunidad de Madrid, qué retos crees que el sector tiene por delante a priori? Bueno, en primer lugar, y totalmente de acuerdo con lo que decía Luis, considerar la opinión de las personas. Es decir, al final, este tema preocupa porque afecta a la vida cotidiana de la gente. Entonces, hay que incluirlos, ¿no?, dentro de este proceso, como decía Raimundo, de que entre todos se pueda dar una respuesta a la crisis habitacional. El segundo reto, desde mi punto de vista, es también entender que hemos pasado de un momento en el que quizás se estaba discutiendo más desde diferentes puntos de vista cuál debía ser la solución, a entender que hay un consenso en torno a la necesidad de ampliar la oferta. Y por tanto, esto ya es un punto de avance muy significativo, pero ahora el reto es decir, vale, ampliamos la oferta, ¿cómo? Pues evidentemente con este tipo de informes y estudios nos aproximamos, ¿no?, a esas preferencias sociales sobre qué tipo de respuesta dar. Y luego el tercer reto, evidentemente, es la coordinación y la cooperación entre administraciones. Pero bueno, yo creo que precisamente proyectos como el de Valdecarros, donde se implican todas ellas, pues son uno de los ejemplos de cómo podemos seguir avanzando para dar esa respuesta. Luis, Valdecarros al final no es la solución única, pero es parte de esta solución para todo este sistema y de crear ofertas en Madrid. Claro que es una parte. Y yo creo que claro que no somos la panacea, somos un sector más dentro de una ciudad muy grande y muy atractiva y con mucha fuerza que es Madrid. Somos el sector más grande de Madrid en vivienda y creo que seremos capaces de sumar alguno más de un grano de arena, unos cuantos granos de arena, y con eso haremos lo que esté en nuestra mano para contribuir a reducir, paliar o incluso resolver el problema que al final yo creo que tenemos que resolver entre todos. Claro, y si yo te preguntara, ¿qué va a suponer Valdecarros para la ciudad de Madrid? Pues va a suponer para la ciudad de Madrid incorporar en términos de viviendas para entre 150 y 200.000 habitantes nuevos o habitantes que muevan sus viviendas de los que ya están, pero que a su vez harán espacio para otros nuevos. Bien, va a suponer incorporarle al municipio de Madrid 700 hectáreas de zonas verdes y va a suponer crear una ciudad nueva
con todos los servicios y con la mejor calidad que seamos capaces dentro de una ciudad fantástica que es Madrid. 700 hectáreas verdes, o sea, eso es muy importante ese dato, porque antes cuando hablábamos de lo que está buscando la gente, es verdad que busca pues ubicación, precio, pero ahora también el tema de la sostenibilidad, el tema de las zonas verdes es muy importante. Cada vez la gente quiere vivir más en un entorno de zonas verdes y vosotros pues lo habréis notado, ¿no?, en vuestro desarrollo. Pero no es planteable hoy en día hacer un desarrollo urbanístico nuevo que no contemple la sostenibilidad y que no contemple las zonas verdes. Es decir, es algo que está absolutamente integrado en Valdecarros y que cuando los primeros vecinos lleguen, como han llegado a Berrocales, pues lo van a ver y lo van a vivir. Claro, es que ese modelo ya ha cambiado, ¿no? Como antes hablamos del modelo de ciudad. Raimundo, y si yo te pregunto lo mismo, ¿qué va a suponer Valdecarros para la ciudad de Madrid? Pues va a suponer una gran bolsa de vivienda de mucha calidad, con unos espacios públicos de primer orden, que también van a aprovechar esa economía de escala, ¿no? Al ser un sector más grande, pues va a haber el centro comercial o el hipódromo, yo llamo hipódromo como el gran espacio cívico que estará en la etapa 8, hitos icónicos del Nuevo Madrid, el inicio también de la Gran Vía del Sureste, que vertebrará todos los sectores y sin más va a ser un desarrollo muy positivo para Madrid. Y tú, Patricia, si te hago yo esa pregunta, ¿qué supondrá Valdecarros para la ciudad de Madrid? Yo creo que en relación con lo que están diciendo, elegiría la palabra futuro. Es decir, lo que le da a Madrid Valdecarros es la oportunidad de seguir desarrollándose como ciudad, como una de las principales urbes en Europa que todavía tiene capacidad de crecimiento y capacidad de atracción de población. Y tener territorio y tener población unidas son la garantía de que una ciudad siga desarrollándose. Para todos los que nos estén escuchando y nos estén viendo a través de YouTube también, vamos a dejarle claro el calendario, porque claro, es que Valdecarros, o sea, son varias etapas, varias fases, o sea, vamos a dejarle claro el calendario claro. Vamos a ver, yo creo que la parte más importante del calendario, Meli, es la parte que podemos transmitir, que ya lo he comentado, para aquellos que están buscando vivienda. Entonces, para aquellos que están buscando vivienda, yo creo que lo razonable es que nosotros empecemos a ver grúas en Valdecarros en el primer trimestre del año que viene. Esto, bueno, se puede atrasar algo, se puede quizá adelantar un poco, pero en ese rango vamos a estar. Esto quiere decir que se podrían estar entregando los primeros pisos pues en el entorno del 2029, mediados, a lo mejor finales, ¿vale? Luego, si me preguntas por las siguientes etapas, Eso es. ya es todo mucho más incierto. Y ahí también hay un elemento que nos está generando incertidumbre y que esta mañana hablábamos en una ponencia, que es la problemática que tenemos a partir de la etapa 4 en Valdecarros y a partir de etapas posteriores en otros sectores, con el problema de la distribución de la luz y la normativa que necesitamos que cambie el gobierno central para viabilizar la mejora de las redes de distribución. No me quiero meter en algo muy técnico por hacerlo todo claro para la audiencia, pero al final esto es como si en tu casa tienes electricidad pero no tienes enchufes. Pues eso, entonces necesitamos que el gobierno cambie una normativa que hoy es bastante restrictiva para el conjunto de España, de inversiones de red eléctrica, para poder conectar los desarrollos de la etapa 4, 5, 6 y otras etapas y otros sectores. Estamos trabajando en eso con Red Eléctrica y con el Ministerio y yo espero que a pesar de la situación política que tenemos, pues eso se pueda desbloquear porque es una necesidad nacional. Raimundo, te veas sintiendo con la cabeza, claro, eso es un problema, el tema de la redistribución eléctrica. Sí. Bueno, probablemente los oyentes ya sean conscientes de ello, ¿no? Lo vivimos hace un año aproximadamente en el apagón. Hay un aspecto estructural que es la distribución de las líneas de alta tensión y cómo se distribuyen de la alta tensión a las distintas ciudades, que va más allá de lo que es el nivel de la Comunidad de Madrid o nivel de ayuntamiento. Es un nivel a nivel de planificación de las redes nacional y europeo, de cómo se produce esa electricidad y cómo se distribuyen. No ha habido o no se han acompasado los ritmos de demanda de esa electricidad con los ritmos de producción. No es solamente por un problema de planificación, válgame Dios, sino porque
cada vez más utilizamos la electricidad como una forma para producir por ejemplo, para nuestros coches, por ejemplo, para las viviendas. Nosotros las viviendas que hemos entregado son con aerotermia, que la aerotermia al final es una fuente de electricidad y es una fuente de electricidad que es, como no emite CO2, es por lo cual nosotros podemos conseguir certificaciones energéticas altas. Entonces hay un modelo que está enfocado hacia el uso de la electricidad, pero por diversos factores. También es necesario las interconexiones con Europa, en las cuales hay un déficit de interconexión con Europa que es necesario conectar todas las redes europeas, porque no solamente es una isla a nivel nacional, y todo eso va haciendo que vayan surgiendo esos problemas ahora. Yo espero y yo confío que al final, al ser un problema tan importante, se estén dando y se van a dar los pasos necesarios para que las próximas planificaciones eléctricas se puedan resolver. Bueno, ya nos quedan pocos minutos del debate, pero sí que me gustaría que diéramos unas conclusiones de todo lo que hemos hablado en la mesa. Danos algunas conclusiones, Patricia, con datos, con los números de ese primer informe, ese primer barómetro de la vivienda de la Comunidad de Madrid. Bueno, la primera conclusión importante la hemos comentado al inicio. La vivienda que ahora mismo se demanda en el ámbito de la Comunidad de Madrid es para realizar un uso personal de la misma, es decir, para que sea la residencia habitual. Por lo tanto, ofertemos vivienda porque la gente lo que quiere es desarrollar un proyecto de vida a largo plazo. La segunda conclusión es que hay un gran acuerdo, un gran consenso ahora mismo en el ámbito de la Comunidad de Madrid sobre que es necesario aumentar la oferta y que ese aumento de la oferta debería pasar por la construcción de más vivienda, con lo cual profundicemos en desarrollos urbanísticos como Valdecarros y todos los que se han ido mencionando a lo largo de la conversación. Y luego, en tercer y último lugar, que la intención es poder darle continuidad a este proyecto, a este primer barómetro de la vivienda en la Comunidad de Madrid y entender cómo evolucionan esas percepciones. Entonces, asistamos, ¿no?, a esta atención de la opinión pública sobre el tema de la vivienda porque se ha consolidado como una de las principales preocupaciones, pero el propio estudio de esa preocupación nos va a dar pistas sobre las posibles soluciones. Luis, las conclusiones. Bueno, yo creo que la conclusión, yo creo que de este debate y de todo lo que hemos visto a lo largo del día en el SIMA, tenemos un clarísimo déficit de producción de vivienda. Madrid es la ciudad que más se está haciendo en el contexto europeo para cubrir ese déficit y los desarrollos del sureste en general y Valdecarros en particular, con sus 51.000 viviendas, son una parte muy importante de la solución que está poniendo Madrid para eso, que ya está en marcha y que la vamos a ver poniendo viviendas para la gente a cortísimo plazo. Raimundo, ¿cuál sería tu conclusión? Pues mi conclusión es que vivimos un momento muy bonito porque esa preocupación que se refleja, por ejemplo, en barómetros como el de GAT3 o el del FIS de la vivienda, una de las mayores preocupaciones, hay un alineamiento de las tres administraciones, tanto de la 4 diría, de tanto la europea como la nacional, la autonómica y la local, porque es un problema la vivienda. Ese problema de la vivienda, hay unos promotores profesionales que queremos solucionarlo, tanto promotores como cooperativas. Hay unos propietarios del suelo que también quieren ayudar y unos gestores que quieren ayudar a resolverlo. Y unas entidades financieras en las cuales, como vemos, el número de hipotecas que se están dando es grande porque hay una demanda que es financieramente sostenible. Por lo tanto, estamos en una encrucijada de caminos perfecta para poder solventar este problema. Pues a mí me ha gustado mucho algo que ha dicho Patricia, ¿no? Esa palabra de futuro, ¿no? Valdecarros podríamos decir que es el futuro. Así que, bueno, pues ya cerramos este debate. Muchísimas gracias, Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros. Un placer estar aquí con nosotros en el SIMA. También muchísimas gracias a Raimundo Jiménez González, que es delegado de promoción inmobiliaria en Aedas Homes. Raimundo, un placer tenerte aquí. Un placer, muchas gracias. Y también a Patricia Abad, responsable de investigación de GAT3. Gracias por darnos los datos de ese primer barómetro de la vivienda en la Comunidad de Madrid. Un placer. Nada, igualmente, Meli, muchísimas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a todos.